Hola Pablo. Hola, Pablo, ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y todos. ¿Te podemos sacar la foto? La verdad que siento que esta es mi casa. Córdoba siempre termina siendo mi hogar y mi casa. La tengo como referencia. Tengo a mis afectos, mi familia, mis amigos, mis amigas y bueno, por más que el trabajo y las historias y este hermoso oficio del fotoperiodismo y del videoperiodismo me llevó a conocer y acompañar y estar al lado de personas increíbles que me compartieron sus historias, Córdoba termina siendo mi lugar y el sitio donde tengo mi corazón, mi alma, mis afectos, ¿no? Cada tanto volvés y te reseteás. Y arrancamos de nuevo. Ojalá que fuera así, intento. Sí. Pablo, vos te dedicás a sacar fotos de momentos de crisis humanitarias, ambientales, momentos muy importantes para la humanidad. ¿Desde cuándo te diste cuenta que eso era lo que más te gustaba a vos hacer? Bueno, creo que la fotografía y también el vídeo, que son dos formatos que trabajo, y me gusta pensar así, que es como la huella de un encuentro. Me gustaría pensar de que cada una de las historias estamos viendo a Abdulaid, a Fátima, a Ali y ay, que no me acuerdo, a Patrice de Burkina Faso. Pablo, aprovechemos ahí el plano completo porque nombrado así. ¿Qué escenas son cada una? ¿Querés ir empezando? Ahí nos ayudamos, vos entendés de esto, así que nos ayudamos con José. El que está sentado arriba de la rueda. Abdelayit. Él es un pescador del puerto de Coromeira, en Yemen, un país afectado por el conflicto armado entre una coalición liderada por Arabia Saudí y Estados Unidos y podríamos decir los hutíes apoyados por Irán. Llevan muchos años en guerra, una guerra civil tremenda que ha provocado no solamente muertes por el conflicto, sino muertes por hambre. El hambre termina siendo como otra arma de guerra en este país. Al lado tenemos a Fátima, que es una pescadora del mismo pueblo de la bahía de Coromeira. Esa es la que ganó el WordPress Photo. Sí, esa es la fotografía que fue premiada por el WordPress Photo en 2021. Es la historia de una pescadora que de alguna forma la idea o el deseo de los que formamos parte del equipo que rescatamos esa historia y la documentamos es que dé cuenta de las múltiples opresiones a las que está sometida la mujer, en particular en Yemen y específicamente en el marco de conflictos armados. ¿Qué sucede con la mujer en el marco de un conflicto armado que no ha sido ni promovido, ni ejecutado, ni desarrollado por las mujeres, sino que fundamentalmente han sido históricamente los hombres los que promueven los conflictos, las disputas y el desplazamiento forzoso de las comunidades? Pablo, vos estabas ahí en ese mismo, estás sentado en la misma bote, sí, sacando la foto, y ella con la burka, todo. Sí. El hecho de que ella esté con burka, por lo general sale a pescar por la mañana para que el resto de hombres que están pescando en la misma bahía no la identifiquen. Es una sociedad que después del conflicto armado se ha radicalizado y ha aumentado su conservadurismo, entonces la mujer, donde previamente del conflicto aspiraba a espacios de poder, de representación, poder ir a la universidad, conducir, de alguna forma generar sus medios de vida, durante el conflicto todos esos derechos, y es una de las grandes penas. Los perdió. Los pierden, sí. Y son las mujeres en esos contextos son como de las grandes perdedoras. Pero también es una cuestión religiosa, ¿o no? Fundamentalmente en esos contextos cuando se pierden estos derechos, donde crece y donde aumenta es justamente el conservadurismo, y la religión termina encontrando como un caldo de cultivo donde desarrollar sus múltiples opresiones, fundamentalmente hacia la mujer. El caso del Islam, lo que ha provocado en Yemen y en otros países, también Siria, Irak, Irán, es una pérdida de los derechos de las mujeres y un silenciamiento y un ocultamiento de la vida de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma la historia de Fátima quiere representar o queremos contar y narrar esas múltiples opresiones a las que está sometida la mujer y fundamentalmente la pérdida de esos derechos. Pero por otro lado también lo que estamos viendo es Fátima ejerciendo una labor de generación de ingresos. Se ha convertido en una pescadora que es un referente de su comunidad y que ella decide dónde tirar las redes, cuándo se recogen, cómo y a cuánto vender el pescado que obtiene. Y ella es madre también. Madre de 3 hijos, están viendo a Ali, que es su hijo, y es el que la acompaña todas las mañanas a pescar en la bahía de Coromeira. Hay algo que me interesa mucho de lo que estás diciendo, es que por ahí uno se imagina el fotoperiodismo como, bueno, vas, saca la foto del contexto, pero vos no es recreás, pero te interiorizás, sabes el contexto, sabes el nombre, querés transmitir algo con esa fotografía. ¿Cómo es esa metodología de trabajo?
No sé si, bueno, hay un fotógrafo muy conocido que se llama Cartier-Bresson, que supongo que, bueno, hay fotos icónicas, y él hablaba del instante decisivo, ¿no? De la fotografía basada en el paradigma del instante decisivo. Yo creo que hay una fotografía que sí va por ahí, pero la fotografía que a mí me interesa y la que me estimula y la que me inquieta es aquella fotografía que es el fruto de un encuentro. Compartí con Fátima 2 días. El primer día no tuve la cámara, bueno, no tomé fotos, tenía la cámara colgada. Conversamos mucho, gracias a Amina, que era mi traductora, y el día siguiente fue cuando, una vez que nos explicó cuál era su dinámica diaria, lo que había sufrido, los desplazamientos a los que había estado expuesta, al día siguiente, a la mañana temprano, salimos a pescar, y es cuando empieza, de alguna forma, ese registro de lo cotidiano de ella, pero fruto de un encuentro, de un compartir, no de un extractivismo de voy, hago la fotografía, me quedo con esa instantánea, que forma parte de mi trabajo. Yo prefiero que la historia de Fátima trascienda y que ponga en evidencia justamente todas las historias que están por detrás, ¿no? Y a ver, para esto, vos cuando le sacás la foto a estas personas, ellos hacen su vida cotidiana y vos fotografías. No es que le decís sentate en la rueda, agarrá la red, nada de esas cosas, ¿no? No. ¿O cómo es? No. Para poner ejemplo, a Abdelhayid, con él fuimos a ver el barco que están viendo por detrás, que fue atacado por misiles. Ajá. Y lo que queríamos es llegar al barco, que me mostrara en qué condiciones había quedado su medio de vida, su trabajo, ¿no? ¿Él laburaba en ese barco? Ese es su barco, sí. Y después de todo ese día de recorriendo la playa, de mostrarme dónde estaba el mercado, cuál era su casa, cómo había quedado el pueblo después de los ataques, nada, estamos sentados, yo sentado en otra cubierta igual que esa, y él charlando conmigo, y en un momento mira para abajo, pensativo, intentando responder una pregunta que le había hecho, gracias a Amina, la traductora. Claro. Y ese instante de pensamiento, de intentar encontrar las palabras para ponerle a la tragedia vivida, es la instantánea que tomé. Pero bueno, esta fotografía llegó después de 6 horas de haber estado compartiendo con él esa caminata por la playa, por el mercado, por su casa, y una charla larga, ¿no? De fotos sacadas también mientras tanto, que va sacando. Total. Y el laburo de seleccionar esas fotos. Hay una edición, claro, posterior, pero tampoco y aprovechando la fotografía digital, no es una metralleta de fotografías, porque más que nada uno va charlando y es un encuentro, no puede estar todo el día fotografiando, ¿no? Pero ya tenés el ojo y el dedo entrenado. Bueno, va por ahí, sí. ¿Y acá? Pablo, faltaba acá la gira, perdón, decí, Manuel. Dale, y acá, contanos. Nawazandé es de Burkina Faso, es un país que se ha deteriorado muchísimo su seguridad después de procesos de decolonización. Burkina Faso fue un país colonia francesa, que la descolonización provocó desigualdades extremas, y por otro lado es un país muy expuesto a la crisis climática, al cambio climático, con sequías cada vez más prolongadas. Antes llovía una vez al año, ahora puede ser que pasen 2 o 3 años sin llover, y el cultivo, que es la forma de alimentarse básica, lo que están viendo es como una especie de sorgo que ellos producen luego posteriormente como una papilla, ¿no? para comer. Están perdiéndolo regularmente, pierden sus cultivos justamente porque no tienen un régimen de lluvia que le garantice el riego. Con Nawazandé también estuve unos 3 días recorriendo las zonas donde él y la comunidad campesina cultiva, y esta fotografía es un atardecer justamente enfrente, en medio de esa pequeña parcela que es la que él le pudo garantizar el agua y el riego a las plantas, ¿no? Esta fotografía fue tomada a las 6 de la tarde, pero bueno, después de 3 días de haber estado con él compartiendo y recorriendo la comunidad y la región, ¿no? Y de esos lugares del mundo, ¿vos arrancaste en dónde acá en Córdoba? O sea, ¿cómo llegás? ¿Cómo empieza tu inquietud? ¿Qué es lo que miraste en tu adolescencia, en la juventud? Yo aquí estudié comunicación social en la Escuelita de Ciencias de la Información. Me interesaba muchísimo el documental. Empecé trabajé con mi padre en un taller mecánico, trabajé en un videoclub que camino a Villa Allende, y ahí por los fines de semana grababa bodas, bautizos, cumpleaños de 15, que era una manera también de compartir documental
y yo entendía que era como un reportaje, o sea, más allá de que entendía que la mirada que uno ponía ahí era de un reportero, ¿no? De cómo documentar esa celebración, ¿no? Y cuando decido ir a estudiar un año a Barcelona, un máster de documental, de producción de documentales, sucede lo del Corralito, y decido quedarme un tiempo ahí para poder recuperar algo de dinero y volver a Argentina, y conozco a unas organizaciones humanitarias que intervienen en estos países y a mí me despertó mucha inquietud. Tenía muchas ganas de poder contar, narrar y exponerme a mí como periodista a resolver cómo contar esas historias. ¿Y hay algún lugar en el mundo al que no pudiste entrar, que te gustaría entrar? Bueno, por ejemplo, Irán es un país muy complicado de entrar en estos momentos. En estos momentos, para mí, y lo que más me interpela es poder acceder a Gaza, que es un sitio en estos momentos totalmente bloqueado para los periodistas. Vemos que la única información que estamos recibiendo es de los periodistas y las periodistas gazatíes que se están jugando la vida. Estamos viendo que no solamente es un genocidio contra el pueblo gazatí, sino también un silenciamiento sistémico de los medios de comunicación. Han matado a más de 186 periodistas en lo que va del conflicto armado. Ese para mí es uno de los grandes desafíos, poder llegar a los sitios, apoyar, no porque creamos que los periodistas y las periodistas de Gaza no están haciendo bien su trabajo, sino todo lo contrario, están haciendo un trabajo excepcional, pero sería interesante poder como periodista que tiene acceso a medios internacionales, poder documentar y dar cuenta de lo que está pasando allí, ¿no? Pablo, creo que no llegamos a dimensionar las crueldades o sufrimientos que habrás vivenciado en varios de estos lugares. ¿Vos cómo haces para afrontar eso mentalmente? ¿Tenés alguna rutina, haces terapia o algo para pararte en esos lugares y trabajar? Creo que fundamentalmente la preparación previa de poder hacer una buena preproducción, que no sientas que sos literalmente un paracaidista. La figura de los traductores, las traductoras, el fixer en inglés, que es el productor local, es fundamental para hacer un trabajo donde no te sientas que estás extrayendo y expoliando las historias y a través de la fotografía, ¿no? Creo que una de las sanaciones o de la forma de procesar quizás todas esas historias que uno va como acumulando es poder de la forma más digna y respetuosa dar cuenta de esas historias, que se publiquen dignamente, que no formen parte de alguna forma un relato distorsionado de lo que está pasando, que no se utilicen políticamente, sino que sean historias que dignifiquen y que respeten los relatos de estas personas, ¿no? Y cuando uno vuelve y esas historias se publican y dan cuenta de esa honestidad, creo que ahí uno de repente, bueno, no de repente, pero bueno, se siente que el trabajo y lo que está haciendo tiene un sentido, ¿no? Claro. Y que la fotografía puede transformar la sociedad y la mirada de lo que está sucediendo. ¿Hubo una en la que te quedaste enroscado mal, que te costó salir de esa situación? ¿Fuiste, compartiste con todo esto que vos contás? ¿Fotografiaste y te volviste y no te pudiste desconectarte? ¿Hubo una que te costó más que otra? Sí, hay muchas fotos que uno, bueno, me gusta decirle más historias, ¿no? Que uno ha recogido, y cuando uno vuelve, ni los medios, ni algunas organizaciones, ni las agencias de noticias tienen interés, y la historia de Fátima fue una de ellas. Hacía 5 años que ningún periodista entraba a Yemen, desde que se inició el conflicto. Cuando yo vuelvo de Yemen, después de 2 años de intentar entrar, o sea, durante 2 años estuvimos gestionando visados con Arabia Saudí, con el delegado de Estados Unidos en la región, y a la vuelta, con todas estas historias, no solamente la de Fátima, sino otras tantas, ningún medio de comunicación estaba interesado, ninguna agencia estaba interesado. Había como un bloqueo y un silenciamiento de lo que estaba pasando, porque justamente interpelaba a ciertos poderes que estaban interviniendo en ese país. Digo, por ejemplo, yo vivo en España, ofrecimos a muchos medios de comunicación esta historia, y bueno, sabemos que el gobierno de España tiene una serie de astilleros, ¿sí? Fabricantes de buques que se venden a Arabia Saudí. Arabia Saudí es uno de los, podemos decir, las figuras más importantes y hegemónicas en el conflicto armado, y no había ningún interés en que se conociera qué estaba sucediendo con esas armas, ¿no? Pablo, vos sabés que le pregunté en una nota, nosotros tenemos en Córdoba una referente nacional y latinoamericana de Médicos Sin Fronteras, y le pregunté cuál era, ella estuvo mucho en África, y cuál era el dolor que más le dolió. O sea, y ella me dijo que la imagen del hambre, la muerte por hambre, es una imagen que ella no lo supera nada, ni siquiera la violencia religiosa o violencia política, lo que sea.
El hambre, vos coincidís, el hambre es como un flagelo así que va pasando fronteras. Sí, el hambre no como una situación, podríamos decir, etérea, ¿no? El hambre como utilizado, o sea, la utilización política y, podríamos decir, bélica del hambre. O sea, el hambre como un arma de guerra, eso es un horror. O sea, matar de hambre a una población para desplazar, primero forzarla para desplazarla o directamente aniquilarla, creo que es una de las situaciones más horrorosas que están sucediendo en este momento. Lo que está pasando, vuelvo, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en el Sahel, en la franja saheliana de África, lo que está pasando en muchos países también, por ejemplo, en Centroamérica, en Guatemala, lo que sucede en el corredor seco, con comunidades afectadas por la sequía y también por el desplazamiento forzoso por la violencia, ¿no? Sí. Yo coincido con ella porque ver a una madre en el momento de conciencia absoluta de que está perdiendo la vida de su hijo porque no tiene qué darle de comer, y no estamos hablando de una papilla, sino una mujer que también se puede estar desvaneciendo y muriendo de hambre y que no tiene nada que alimentar, o sea, no puede darle el pecho, Pablo, a su hijo. Ya estamos en el final de Seguimos en el 12. Te agradecemos muchísimo tu presencia, tus historias.